Hemos visto, por ejemplo, una campaña de victimización internacional que se ha venido dando desde los sectores de oposición, por supuesto cabalgando sobre este tipo de medios, donde se quiere presentar, por ejemplo, el caso del actual alcalde de Maracaibo como un caso de persecución política, cuando todos sabemos que es un caso de corrupción. Aquí lo que estamos hablando no es si se votó o no se votó por él. Lo que estamos hablando es que el señor tiene casas, mansiones, hacienda, que simplemente tiene que decir de dónde sacó los recursos para tenerla. Entonces, en un país donde el pueblo hace crítica fuerte al sistema judicial, yo creo que todos los venezolanos deberíamos dejar que el sistema judicial desarrolle precisamente cada uno de los casos y llegue a determinar si hay culpabilidad o no la hay, ¿no? El otro caso es el tema de pretender llevar nuestra propuesta de enmienda a la OEA, sabiendo que es una discusión interna que se está dando en Venezuela, una discusión amplia, abierta, que queremos que se dé con todos los sectores y queremos que de alguna manera la sociedad venezolana en plena libertad discuta si quiere o no quiere acometer este proceso de enmienda. Una enmienda que primero es constitucional, está prevista en el artículo 340 de la Constitución, que dice claramente cómo y cuándo se puede hacer una enmienda, y además de ello es legítima porque estamos sometiendo nuestra enmienda al escrutinio público. Es bueno recordarle a los venezolanos que antes de que llegara el presidente Chávez a ser presidente en este país, se reformaba la Constitución y se hacían constituciones sin que nadie se enterase. Y muchos de los que hoy reclaman y hablan de dictadura fueron precisamente quienes hicieron esas reformas y quienes hicieron esas constituciones a espaldas del pueblo. Nuestra enmienda pretende devolverle el poder pleno al pueblo. La Constitución del año 98 es una constitución que permite salir de lo que se llamó en su momento la democracia participativa burguesa y entrar Venezuela en un nuevo concepto de democracia que es nuestra democracia participativa y protagónica. Democracia en donde el poder reside en el pueblo, quien decide a quién elige, cómo lo elige y hasta cuándo lo elige. Sin embargo, este artículo de la Constitución le pone un límite a la voluntad del pueblo. Lo que nosotros estamos proponiéndole al pueblo venezolano es que esa limitación se quite y que el pueblo pueda elegir si un presidente lo ha hecho bien, lo reelija, y si lo ha hecho mal, simplemente no lo vote. Entonces, aclarar dos cosas que han sido matrices de opinión que se han querido formar. Primero, la votación de la enmienda no elige a Chávez. La votación de la enmienda modifica la Constitución para que exista la posibilidad de que cualquier presidente en Venezuela pueda presentar su candidatura en cualquier proceso después de haber sido electo. Es decir, vale para nuestro actual presidente, el comandante Chávez, y vale para cualquiera que venga posteriormente. Si eso fuese aprobado por el pueblo en la consulta que se va a hacer, queda de todas formas la posibilidad de que en el año 2012 el presidente decida o no postularse. Y si se postula, será nuevamente el pueblo el que decida si lo elige o no lo elige, y ello dependerá del trabajo que el presidente ha venido haciendo desde que es presidente de la República. Es decir, nuevamente el poder va al pueblo. Se ha pretendido decir que queremos instaurar una dictadura con esto, cuando lo que realmente está ocurriendo es que se le está dando los plenos poderes a quien tiene que ejercerlo, que es el pueblo venezolano. Y esto no es algo nuevo. En Europa, casi todos los sistemas europeos tienen esta modalidad. Francia, España, Inglaterra, Suiza, Bélgica, los Países Bajos, y pare usted de contar, tienen sistemas en donde existe precisamente la posibilidad de postulación de los presidentes. Y esto ha traído como consecuencia que en momentos históricos
sobre todo de grandes repercusiones, los líderes de ese momento han podido asumir procesos continuos de transformación de esas sociedades. Entre ellos, uno particular, Francia de 1959, Francia de 1969, Charles de Gaulle fue en 2 periodos el presidente de Francia, en una época de convulsiones, en una época de cambios profundos, donde se eliminó el patrón oro como mecanismo de contabilización de reserva, y que creó la primera crisis entre Europa y Estados Unidos, cuando Estados Unidos decide esto, y todo el problema de que en aquel momento vivía Francia con Argelia, que quería la independencia. Bueno, Charles de Gaulle desarrolla estos dos periodos y lleva a una estabilización a Francia. Sin embargo, en el año 68, ustedes se recordarán del Mayo francés, hay una nueva crisis en Francia. Charles de Gaulle convoca un referéndum, lo pierde y simplemente entrega el poder. Esos son democracias maduras a las que nosotros queremos llegar. No democracias en donde existen actores políticos que, por carecer del liderazgo, quieren anclarse en una mala interpretación del texto constitucional para que un candidato que ha ejercido el poder, y que conste que el poder desgasta, se presente en unas nuevas elecciones simplemente porque ellos no tienen a quién presentar, que es lo que realmente está ocurriendo en Venezuela, pues. Si ellos tuvieran un líder, ellos no tuvieran problema con esta enmienda, porque se lo presentarían en el 2012 frente al líder de este proceso, que es el comandante Hugo Chávez. El problema es que no tienen, y entonces tienen que quitar a Chávez de cualquier forma, porque saben que Chávez le va a ganar si se presenta. Entonces, el miedo de ellos no puede ser el miedo de la sociedad venezolana. Los venezolanos creemos en la libertad plena y en el ejercicio de nuestros derechos, y estamos seguros que cuando vemos esta discusión en la sociedad se va a entender que precisamente eso es lo que queremos lograr, ¿no? Se plantea el tema de la alternabilidad, y es que aquí no está en juego la alternabilidad. La alternabilidad tiene 2 elementos, el político y el jurídico. El jurídico está en la Constitución y el político está dado en nuestra sociedad. Todo el que quiera se puede presentar y será el pueblo el que decida a quién elige. Y algo también interesante dentro de todo esto es que este grupo que hoy se opone a la enmienda y comienza a generar todas estas matrices, es bueno los venezolanos sepan que son los mismos que se pusieron a la Constitución en el año 98, son los mismos que dieron el golpe de Estado y estuvieron sentados aquí al lado con Carmona el 12 de abril del año 2002, son las mismas caras, no hay ninguno distinto. Son los mismos que se opusieron a la reforma constitucional para darle poder a los consejos comunales, y son los mismos que se oponen a la enmienda porque le temen a Chávez. Le temen a Chávez candidato, le temen a Chávez líder, porque el día que en la oposición surja una persona que trabaje el 10% de lo que trabaja el presidente Chávez, ese día tendrán un liderazgo. Lo que pasa es que ahorita no llegan ni al 1%. Porque mientras nosotros estamos trabajando, ellos están haciendo maletas para agarrar sus aviones hasta el 15 de enero más o menos, que deben regresar al país. Entonces, yo invito a los venezolanos a una discusión franca, que la abramos. Nosotros estamos dispuestos a dar esta discusión en todos los sectores sociales. Queremos darlo con la clase media, queremos darlo con los trabajadores, queremos darlo con los empresarios, queremos darlo con los estudiantes, con los jóvenes, con las mujeres, con los indígenas, porque lo que estamos haciendo nosotros aquí es simplemente abriendo la mejor constitución del mundo para que el pueblo tenga su poder, que es el poder de elegir a quien quiera, como quiera y cuando quiera, por el tiempo que quiera. Porque Chávez no se elige él, a Chávez lo elige el pueblo. Y a cualquier presidente que se postule lo elegirá el pueblo en nuestro sistema.